Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, gracias por iniciar la semana, una semana más de información cultural en este lunes 17 de enero. La grandeza y diversidad de México en un libro. A 400 años de su nacimiento, sus obras son hoy las más representadas del mundo en el teatro. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. ¿Qué tenemos? ¿Qué tal tu fin de semana, Rafa? Mi querida Laura, muy contento de saludarte a ti, a los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y bueno, un fin de semana muy completo con mucho cine, por supuesto manteniendo todas las medidas sanitarias porque la pandemia no ha terminado. Y les queremos decir también que ayer domingo se conmemoró el 125 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer, escritor, promotor cultural, político y crítico literario indispensable de nuestra historia. Autoridades del gobierno de México ofrecieron una ceremonia conmemorativa en el Palacio de Bellas Artes y este es el reporte. Poeta excepcional de la lengua española que combatió las ambiciones desmedidas, la indiferencia y la hipocresía mediante una inagotable generosidad. Así fue recordado ayer el poeta tabasqueño Carlos Pellicer durante la ceremonia en su honor, celebrada en el Palacio de Bellas Artes con motivo del 125 aniversario de su natalicio. Hoy celebramos al poeta, al servidor público poeta, al hombre valiente de su tiempo, al maestro humanista. Él, quien formó mentes, corazones y conciencias como las que rigen esta nación. Durante el acto de reconocimiento, encabezado por la presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, se agradeció al artista plástico Carlos Pellicer López por la donación de un importante acervo de la colección de arte perteneciente al poeta tabasqueño, conformada por más de 650 piezas, entre pinturas, dibujos, grabados y fotografías, que ahora se encontrarán en el Museo Nacional de Arte para su resguardo, estudio y difusión. La colección de mi tío, fundamentalmente su colección de pintura, estaba basada en obra de, para citarlo así rápido, lo que me va viniendo a la cabeza es, desde luego, José María Velasco, que fue un buen coleccionista. Hay obra de Diego Rivera, desde luego lo más importante de la colección es el retrato que le pintó Diego en 1942, que esto está en esta parte de la colección. Hay obra de Orozco también, muchos dibujos al carbón del doctor Atl, no sé, 15 tal vez por ahí, y alguna otra cosa, cuadros también, óleos del doctor. Hay muy buenas fotografías de don Manuel Álvarez Bravo, de Armando Salas Portugal, de Bernice Colco, en fin. Y hay grabados, muchos de Orozco, desde luego, bastantes, más de, yo creo que 15 o 20 tal vez, y de Roberto Montenegro, y en fin, de otras gentes muy importantes. Tras la muerte del poeta y servidor público en 1977, Carlos Pellicer López y su hermano Juan heredaron en partes iguales el acervo artístico de su tío. Desde entonces permaneció resguardado y en espera, en palabras del pintor, de una administración que verdaderamente pudiera dar a conocer su legado. Realmente estuvo, yo diría que fundamentalmente guardada. No existía ningún catálogo. El catálogo se hizo el año pasado. El año antepasado se hizo el catálogo. No el pasado, el antepasado, gracias a que se empezaron los tratos del donativo y entonces vino un equipo de Bellas Artes, del Cencropam. A la par del acervo del poeta tabasqueño, Carlos Pellicer López donó al Imbal más de 1,400 obras del artista duranguense Mario Alonso Ostolaza, que heredó hace 4 décadas. Mario Alonso Ostolaza es un caso muy raro porque es un pintor, sobre todo dibujante, yo diría más que pintor. Es un dibujante muy distinguido, nació en 1912, murió por allá en los años 80, pero nunca quiso exponer. Es un caso muy extraño. Me pareció oportuno, ahora que es el mejor tiempo para dar esta donación al Museo Nacional de Arte, pues añadir
toda la obra de Mario Alonso, que ahora sí va a tener la oportunidad de ser difundida, estudiada y ubicada en nuestra historia del arte de aquí de México. Como parte del acto en memoria de Carlos Pellicer, también se llevó a cabo la cancelación simbólica de una estampilla postal que circulará en toda la República, así como la develación de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, y seguir recurriendo a su obra, a su enorme legado. Este 2022 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología propone un nuevo plan de trabajo en el que se incluye un cambio a los criterios de asignación de becas, entre otros objetivos, tratar de impulsar, según se ha informado, proyectos de incidencia social, tecnológica y ambiental. Su directora, María Elena Álvarez Bulla, conversó al respecto con Noticias 22. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología profundizará este 2022 con miras al 2024 en un proyecto que incluye 5 ejes de trabajo. El primero será el apoyo a la comunidad estudiantil y científica mediante becas y estímulos. Para este año se cambiarán de raíz los criterios de asignación de becas y se pondrá en marcha el Sistema Nacional de Posgrados que sustituye al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Ese PNPC ya fue, y ahora hay un Sistema Nacional de Posgrados, un nuevo reglamento de becas que ofrece, de la mano de las universidades, quienes me acompañaron, las más importantes, pero todos obviamente están de acuerdo las universidades públicas, los centros públicos de investigación. Vamos a hacer un esfuerzo porque no haya un solo estudiante, una sola estudiante, en medicina, en ciencias, en humanidades, que sea aceptado con los criterios que autonómicamente definan las instituciones, respeto irrestricto a sus autonomías, y hay que confiar en ellas. ¿Cómo vamos a estar corrigiendo la plana a la UNAM? Entonces, este Sistema Nacional de Posgrados echa a andar ahora en 2022, y la perspectiva es que en esta alianza el CONACYT se comprometa que todas las becas que no pueda asignar la institución, que esperemos que ahora también esto los impulse a dedicar mayores recursos a el posgrado de sus instituciones, las va a dar el CONACYT. Vamos a pedir a los posgrados que nos den las matrículas de los estudiantes que ellos van a becar, los que van a quedar sin becas, y a todos y cada uno les vamos a dar una beca. En maestría, en doctorado, en ciencias y humanidades y en especialidades médicas. El plan de trabajo, que busca generar vínculos, guías y criterios de colaboración comprometidos con la incidencia social y ambiental, incluye en su segundo eje a la ciencia básica y de frontera que impulse la soberanía tecnológica. El tercero son agendas articuladas de acuerdo con proyectos prioritarios del Estado que contemplan 10 temas concretos. ¿Cuáles son las agendas? Pues son muy amplias: salud, educación, cultura, vivienda, energía, que implica también la atención del cambio climático, soberanía alimentaria. Entonces vamos a tener al final de este año decenas de proyectos, seguramente más de 100 proyectos que son subagendas, estas 10 agendas temáticas repartidos en todo el territorio nacional, pero desde abajo articulando todas estas capacidades científicas. Y nos urge en México tener nuestras propias vacunas, nuestros propios modelos de predicción de emergencias de pandemias, nuestros propios modelos para minorar los impactos negativos del cambio climático, nuestras nuevas propuestas de vivienda sustentable y culturalmente apta, en fin, nuestras nuevas propuestas para entender por qué la violencia, cómo recuperar la paz en nuestro país. El cuarto eje de la actual administración es el desarrollo tecnológico e innovación abierta, y el quinto es el acceso universal al conocimiento. Y ahí es rescatar ejes fundamentales de nuestra riqueza biocultural, la flora electrónica que estamos haciendo, que ya la vamos a dar a conocer este año también, y el consolidar una red de jardines etnobiológicos, uno en cada estado, para poder fortalecer este conocimiento tan importante que liga la gran riqueza biológica en un país megadiverso como México con también el gran valor y riqueza y fuerza cultural que tenemos en nuestro país.
¿Y cómo es que se tenderán los lazos y fortalecerá la relación de CONACYT con la academia? Y bueno, yo vengo de esta comunidad, me debo a ella y desde este espacio invito a que todas y todos los colegas que crean o que deseen colaborar de alguna manera con alguno de estos ejes se acerquen. Tenemos trabajo para dar y regalar. Entonces yo creo que este acercamiento con la academia se ha dado ya de facto a través del trabajo que hemos hecho estos 3 años, y la invitación es a que sigan construyendo con nosotros el CONACYT, porque ahora el CONACYT es pues una invitación a la articulación. Noticias 22, Karen Rivera. Y les platicamos que Marcela Flores Méndez asumió la dirección del Centro de Cultura Digital y compartió con nosotros algunas de las propuestas que pondrá en marcha durante su gestión en este espacio contiguo al bosque de Chapultepec. Este 2022, el Centro de Cultura Digital cumple 10 años de labor y en un contexto festivo, Marcela Flores toma la batuta del recinto como nueva directora. La especialista en las distintas formas de producción de luz propone un proyecto que impulse el papel de la cultura digital en la realidad y promueva el pensamiento crítico del uso de las plataformas virtuales. Sí, es un momento pues muy emocionante para retomarse. El centro seguirá trabajando en sus 3 ejes de trabajo, que básicamente son la inclusión digital. Esto está muy apegado a los objetivos prioritarios de la Secretaría de Cultura, que tiene que ver con la atención a contextos vulnerables. Esperamos poder empezar a trabajar muy de la mano con cultura comunitaria para poder llegar a otros territorios. Por otro lado estará el segundo, nivel de trabajo, que tiene que ver justo con la generación de conocimiento, de contenidos, con el pensamiento crítico. Muchos de nuestros jóvenes y ahora ya pues muchos de nosotros usamos de manera habitual y cotidiana las herramientas digitales. Entonces justo se trata de generar un pensamiento crítico. ¿Qué es lo que estamos usando? ¿Por qué lo usamos? Durante su gestión, la directora también reactivará la profesionalización de los sectores creativos con el fin de articular redes de especialistas y potenciar posibles mercados digitales. Creo que es muy importante, hay una saturación, un cansancio de todos nosotros de pasar tantas horas frente a la pantalla, entonces justo creo que tenemos que buscar la complementariedad de estos para no saturarnos de una tecnología y también para buscar la autonomía de las herramientas y los límites que tenemos que ponerles a las herramientas digitales para nuestra salud. En un principio nuestro actual reto pues es poder ya abrir las puertas del Centro de Cultura Digital, que la gente pueda ya tener acceso pues a una hermosa salita de cine con la que cuenta el CCD, del memorial, de espacios para trabajar, para estar. Estamos justo también al inicio del bosque de Chapultepec y eso nos articula de manera muy importante con el proyecto Chapultepec, del que también estaremos participando. Las actividades conmemorativas por el 10º aniversario de este centro se darán a conocer en las próximas semanas. Noticias 22, Karen Rivera. Tenemos una muy breve pausa. Regresamos con cine, con artes escénicas, entre otras cosas. La Cineteca Nacional, al igual que muchos espacios abiertos al público, se ha visto severamente afectada por la pandemia. Las cifras del último año no son del todo buenas, no obstante, mientras lo han permitido las autoridades sanitarias, no ha dejado de ofrecer lo mejor del séptimo arte. Hoy, 17 de enero, se cumple un año más de que este gran recinto abriera sus puertas y a pesar de no tener una celebración preparada, sí tiene varias actividades pendientes a lo largo del año y aquí, para que les vayan apuntando, una probadita de las mismas. La Cineteca Nacional celebra 48 años de existencia, sin embargo, no tienen planeado ningún tipo de festejo, pues siguen sorteando los estragos provocados por la tercera ola de COVID. En 2021 registraron la visita de 468,000 espectadores y por el momento la asistencia se mantiene estable.
tenemos una asistencia aproximadamente del 50% de lo que asistió en el 2019, digamos. Así cerramos el año. Ya son datos digamos, a finales de diciembre. Entonces, no ha subido, ni creo yo que vaya a subir, mientras no se logre controlar esta nueva ola del COVID. Lo que es un hecho es que mientras las autoridades lo permitan, la Cineteca Nacional seguirá funcionando con normalidad, programando los ciclos ya establecidos, como la Muestra Internacional de Cine, dedicada a las propuestas cinematográficas más destacadas, y el Foro Internacional, que da cabida a nuevas propuestas narrativas y realizadores emergentes. Queremos concluir con el ciclo Scorsese. ¿Te acuerdas tú que eran clásicos en pantalla grande? Pues nos quedamos como a la mitad, faltan muchas películas. Eso es algo de lo que tenemos pendiente. Hay algunos otros ciclos que también quedaron en programación. Hay que destacar que a pesar de la situación, la Cineteca Nacional no ha dejado de tener presencia internacional. Justo ahora, el Museo de la Academia de Cine de Estados Unidos exhibe una retrospectiva del cineasta Roberto Gabaldón. Los especialistas del laboratorio se encargaron de restaurar Rosa Blanca, que forma parte de este ciclo. Roberto Gabaldón ha ido adquiriendo yo te diría que una revaloración con el paso de los años. Y se está volviendo un clásico, yo te diría que cuando menos de la importancia del Indio Fernández o de Luis Buñuel, muy solicitado por las instituciones museísticas o las filmotecas, cinetecas fuera de México. Ahora la Cineteca Nacional realiza la restauración de la película Profundo Carmesí de Arturo Ripstein. La primicia es que además se agregaron unos 15 minutos que fueron cortados de la versión cinematográfica. Ha sido un proceso muy largo en combinación con Estudios Churubusco y con el apoyo del IMCINE para nosotros restaurar la parte de imagen y Churubusco regrabar la película, porque te vas a imaginar, ya no se encontró el material de esos 15 minutos, me refiero al material sonoro. Encontramos las imágenes. Regina Orozco y Daniel Jiménez Cacho tendrán que grabar nuevamente los diálogos para que quede completa la versión del director. Queda claro que a pesar de la pandemia, la Cineteca Nacional no se ha detenido y en cambio ya hace preparativos para su aniversario número 50. Noticias 22, Julio López. Racismo, violencia, identidad son algunos de los temas sobre los que reflexiona Dramaturgias Ambulantes. Es un proyecto escénico de Itzel Razo que sirve como punto de encuentro para aquellos intérpretes que producen, que actúan, que dirigen sus propias piezas, sus propias obras, ya sea de teatro, de danza o también de performance. Este año se realiza en formato híbrido. El Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico será la sede de la 5ª edición de Dramaturgias Ambulantes, ciclo de artes vivas, teatro, danza y performance. Dramaturgias Ambulantes es un ciclo de artes vivas itinerante que lleva sucediendo desde 2017, ¿no? Es una mezcla interdisciplinaria de teatro, danza, performance que reúne propuestas de artistas distintos cada año que tengan como una poética, un lenguaje muy particular. Impulsa mucho, promueve e impulsa el trabajo, digamos, unipersonal, ¿no? O el trabajo de autor. Es decir, que los intérpretes, que los artistas invitados al ciclo escriban, dirijan, produzcan sus propios textos, ¿no? Esa sería como la calidad de la curaduría. En esta ocasión, el encuentro multidisciplinario se desarrollará en formato híbrido. La parte presencial contará con 6 propuestas. En esta versión presencial, en el área de danza, están 4 coreógrafas mexicanas, todas nominadas y finalistas del premio Ibaguam, que es Melba Olivas, Aime Iracema, Daniela Vázquez, Emoé Ruiz del Sol y Gaby Guerrabú, que presentan un programa compartido que se llama Cuerpos Disidentes, ¿no? Que es una perspectiva femenina
sobre lo que es el cuerpo femenino como tal, ¿no? Desde la perspectiva de las coreógrafas, que también son las intérpretes de este proyecto. En la oferta teatral se abordarán temas como el racismo, la identidad, la violencia y los roles de género a través de las obras Meditación de José Alberto Gallardo, Itzel Razo y Osvaldo Sánchez, Broken o El necropoder de Darlene Lucas, Vilma de Itzel Razo y Coming Attraction de Luis Alcocer Guerrero. Y de performance tenemos a la pieza El Bobo de Nicolás Poggi, que él hizo esta obra muy famosa de El Pollo Rojo, ¿no? Que estuvo como circulando por todos lados. Y iba a ser ingeniero, pero no me dejaron, de Ricardo Daniel, que también, digamos, ellos tienen un trabajo muy interesante de teatro físico, ¿no? Trabajan siempre como esta onda del cuerpo performático, del cuerpo intervenido, del cuerpo como herramienta total, ¿no? Entonces, pues creo que es una curaduría muy diversa, muy amplia y que todos tienen un lenguaje muy particular y sobre todo, digamos, como que las temáticas son muy diversas, ¿no? Y las formas de crear de cada uno también. El ciclo de artes vivas dará inicio el 31 de enero en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Todos los lunes, así lunes ambulante, para que lo anoten en su agenda, todos los lunes en el Foro La Gruta, y a partir de mayo vamos a comenzar con estas funciones virtuales en una plataforma streaming que vamos a crear, que se llama Ambulantes TV. Eso también es la nueva iniciativa, y en esa plataforma pues la idea es comenzar a difundir material audiovisual de calidad, ¿no? De las artes escénicas. Noticias 22, Óscar Cortés. Y a propósito de artes escénicas, el carrusel teatral del CENART continúa en el Foro de las Artes. Ahora, del 27 de enero al 13 de febrero, la compañía Vaca 35 Teatro en Grupo nos mostrará lo mejor de su repertorio. Actrices somos grandes. Tú eres grande, si no eres gran actriz, eres grande. Vaca 35 está cumpliendo 15 años de hacer teatro y para celebrarlo tendrá una temporada en el Foro de las Artes del CENART. El ciclo Carrusel Teatral inicia el jueves 27 de enero con la obra Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y ganas de triunfar. La señora me comprende muy bien, Es una pieza a partir de las creadas de Jean Genet, que creamos hace ya varios años. Son dos actrices encerradas que piensan que porque llega un poco de teatro a sus vidas, van a salir un poco como de su circunstancia triste y miserable. Y pues no es así, ¿no? Esta obra es la que nos ha llevado pues por el mundo. La verdad se ha presentado un poco en México, también como que nos pone contentas que podamos como traerla de vuelta. Josefina la gallina puso un huevo en la cocina, nos permitirá ver los miedos personales y cómo tratarlos. Esta obra estará del jueves 3 al domingo 6 de febrero. Es una pieza, es un unipersonal, es un monólogo, un unipersonal que tenemos, que consiste de un actor y un músico, en donde el actor se analoga a sí mismo a una gallina, y con eso habla un poco como de su viaje personal, emocional, sus búsquedas, sus miedos, una cuestión de la identidad, una cuestión de la violencia, su migrar desde Ciudad Juárez a la Ciudad de México, etc. El ciclo concluye con África, Cartas sobre el Origen, que se presentará del jueves 10 al domingo 13 de febrero. Es una pieza que escribimos Ana Lucía Ramírez y yo. Ella actúa, yo dirijo, y es un monólogo que tiene que ver en coproducción con Área 51, que es un foro independiente en Jalapa, que tiene que ver como con el origen de vida de Ana Lucía. Un poco como un monólogo que busca indagar a través de la memoria fragmentada o a través de las cartas inventadas y reales, pues, de dónde viene, pues, quién es y, por tanto, qué le ha faltado y ahora qué persona se ha formado, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Tenemos una muy breve pausa. ¿Qué tal unos libros para el regreso? Volvemos enseguida.
Isla Partida es el más reciente libro de la escritora Daniela Tarazona, que se pregunta qué es la identidad y cómo ésta se construye a través de los recuerdos, los sueños y los miedos que habitan en nuestro cerebro. Aquí la información en torno a esta publicación. Ella es varias mujeres, un yo que se vuelve muchos, que respira desde el pavor y la esperanza y camina sobre las imágenes delirantes que dibuja su cerebro. Así se puede describir a la protagonista de la novela Isla Partida de la escritora Daniela Tarazona, un libro de corte autobiográfico que narra la historia de una mujer que padece un trastorno neurológico y cuestiona su identidad. Es una novela que parte de una experiencia personal, de un episodio, digamos, en el que yo padecí una condición neurológica muy particular, ¿no? Y a partir de esa experiencia, decidí escribir la novela y mi procuración era reflejar qué siente o qué puede percibir del mundo una mente alterada, digamos, pero una mente también que, según mi propia búsqueda y lo que he ido concluyendo con el paso del tiempo, encuentra a través de esas alteraciones ciertas verdades sobre el mundo que rodea a esta protagonista, ¿no? Pero también es la historia de una mujer que va a una isla en un estado límite de su existencia, ¿no? Es una novela también que recupera algunos episodios autobiográficos de mi adolescencia, de mi infancia, y que tiene mucho que ver con las posibilidades de la mente, en el sentido también de ser un cúmulo o una sumatoria de recuerdos, de vivencias. Con una narrativa similar a los pensamientos desbordados que habitan en los seres humanos, la estructura de la novela se inspira en una realidad interrumpida, abreviada y rota. A la autora le interesa trabajar con la suma de fragmentos que no responden a una linealidad cronológica y que encuentran en el cerebro su razón de ser. La idea de la isla partida tiene mucho que ver con la figura propia, con la forma del cerebro, que es como una isla partida, ¿no? Que nos separa, nos excluye de los demás, nos limita, ¿no? Nos da nuestra individualidad. Pero al mismo tiempo es como paradójico, porque al mismo tiempo hay muchos aspectos de nuestra biología, ¿no? Y nuestro comportamiento, pues que tienen que ver con otras personas, ¿no? Que son parecidos a los de otras personas. Sin embargo, yo soy una, digamos, abogada de la diferencia, ¿no? La falla, la deficiencia mental es una cuestión de la que no se quiere hablar, ¿no? Pero antes de esa locura o de esa deficiencia, pues todos tenemos pensamientos muy extraños, ¿no? Cientos de veces. Isla Partida es un viaje por los pensamientos extraños de esta mujer, ¿no? De este personaje y de sus desdoblamientos, que son muchos, ¿no? A lo largo del libro. Y en Isla Partida hay una crítica en algunos momentos de la novela acerca de este mundo que propone que todos seamos de una manera, ¿no? O que todos nos parezcamos, ¿no? Entre sí. Me parece que eso es, digamos, es un camino hacia la decadencia y hacia la pérdida de la riqueza justo del pensamiento y del alma humana. Daniela Tarazona escribe que en esta época los pensamientos se negocian como productos y habla de una búsqueda por sobrevivir en un mundo que consume todo a su paso. No puede pasarnos desapercibidos a las personas que trabajamos con emociones, con la vida humana, con la experiencia, como somos los escritores, como son los artistas, los pintores, ¿no? Los actores de teatro. No nos puede pasar pues como desapercibido que de pronto lo que nosotros expresemos, ¿no? Dentro de nuestros propios aparatos, en nuestros correos electrónicos, es una etiqueta para intercambiar dinero. Isla Partida es una publicación de Editorial Almadía. Noticias 22, Karen Rivera.
Recientemente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en voz de su titular, Diego Prieto, presentó el libro México, Grandeza y Diversidad. Es una publicación en la que se reúnen voces de más de 30 especialistas en diversas materias como antropología, lingüística, historia, arqueología, para mostrar el enorme abanico cultural, sociopolítico, étnico, de la naturaleza que tenemos en este país, en esta nación. Vamos a conocer un poquito más. México, Grandeza y Diversidad reúne textos elaborados por Eduardo Matos Moctezuma, Rodrigo Martínez Barax, Antonio Saborit, Blanca Estela Gutiérrez Grajeda y Francisco López Bárcena, entre otros. No es exactamente un libro de historia de México. Lo que se está planteando es un libro que ofrezca una visión, si tú quieres, antropológica de lo que es este país tan diverso, este país con tal profundidad histórica. Es un libro que, dígase lo que se diga, enormemente plural, ¿no? Donde hay gente que tiene distintas perspectivas teórico-metodológicas o ideológicas o inclinaciones políticas singulares, particulares de cada quien. Es un libro crítico, efectivamente, porque el INAH siempre alentará el pensamiento crítico. El libro contiene textos que abarcan temas como los primeros grupos humanos, los olmecas, los mexicas, el mundo colonial, la independencia, la revolución y la pluralidad étnica, lingüística y cultural. No hay historias oficiales en un país democrático, porque no hay historias oficiales en un país que respeta la pluralidad, ¿no? Si alguien quiere identificarse con la figura de Iturbide o de Miramón o del mismísimo emperador Maximiliano I de México, pues que lo haga. Entonces la idea era hablar de todo esto, ¿no? Reconocer la enorme diversidad que se gestó desde el punto de vista cultural, lingüístico, étnico, sociopolítico en el territorio mexicano. Con un tiraje de 120,000 ejemplares, México, Grandeza y Diversidad será distribuido a los maestros de primaria y secundaria, así como a las bibliotecas públicas del país. Además, este año se trabajará en fascículos de los capítulos del libro para que los niños tengan un mejor acercamiento a la información que contiene. Noticias 22, Alberto Aranda. Y como cada lunes, de la mano de los cronistas del Renacimiento mexicano, conocemos otro municipio de la República. En esta ocasión, Emma de Los Ángeles Gutiérrez nos lleva a dar un recorrido por las calles de Cuetzalan en el estado de Puebla. Cuetzalan, Puebla. Soy Emma de Los Ángeles Gutiérrez Manzano, cronista de la ciudad de Cuetzalan, pueblo mágico desde hace 20 años. Cuetzalan es un municipio con orígenes totonacas. Cuando se expande el imperio mexica, se habla de 1460 y tantos. Llegan hasta acá las huestes de Axayaca y van relegando a los totonacos, adueñándose de la zona, quienes ahora afortunadamente son más del 50% de habitantes de habla náhuatl, que siguen conservando su lengua, que siguen conservando sus costumbres. Los cuetzaltecos de hace siglos se preocuparon por heredarnos, por construir un pueblo que destacara en la sierra. Y entonces eso lo lograron, y todos los edificios públicos que hay en Cuetzalan son una muestra de ello, porque el santuario de Guadalupe es una réplica de la iglesia de Lourdes en Francia. Una pequeña capilla dedicada a la Purísima Concepción es una réplica de la capilla de la Virgen de las Nieves en Roma. Nuestro Palacio Municipal es igual otra réplica del Palacio de San Juan de Letrán en Roma. Y hablar de nuestra parroquia es hablar de un diseño único,
Esta iglesia, de alguna manera, es la de los íconos más representativos de nuestro pueblo. Esto que es de lo que les hablo es lo que pueden ver en Cuetzalan. Es lo que van a encontrar y que les va a atrapar no solo la mirada, sino los sentidos y los sentimientos. Vengan a Cuetzalan, seguramente querrán regresar nuevamente. Bueno, pues este sábado se cumplieron 400 años del natalicio del dramaturgo más popular de la lengua francesa y bueno, realmente de cualquier época, de cualquier nacionalidad. Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido por su nombre artístico Molière, un autor pilar de la literatura universal, el padre de la comedia francesa, a quien le debemos grandes obras como, por mencionar algunas, El avaro, El burgués gentilhombre. Y aprovechando esta efeméride, vamos a conocer un poco más sobre su vida. ¿Qué les parece? Acompañados por el director de teatro Mario Espinosa, también vamos a analizar el contexto, la relevancia de las obras de este dramaturgo francés. La estirpe, heredada de su padre Jean Poquelin y su madre Marie Cressé, lo destinaban a ser tapicero. Pero se cree que la influencia que sus tíos ejercieron en él, al llevarlo al teatro a edad temprana, selló su vocación y su destino para ser considerado un dramaturgo universal, aquel a quien se alude cuando se menciona el idioma en el que escribió, el francés, la lengua de Molière. ¿Es acaso su formación temprana en el entorno jesuita y posteriormente en Derecho en Orleans la que le dará una visión crítica del mundo, de la aristocracia de la época, circunstancia particular que sin embargo lo encumbra como autor universal, a través de comedias, farsas y tragicomedias no exentas de censura? Entre sus obras más importantes, todas les dieron un problema muy grande a él y a su compañía, porque trataban problemas de su época, de personas de su época, de grupos sociales de su época, y entonces esas grandes obras fueron canceladas, fueron censuradas, y algunas de ellas no se pusieron más, otras se pusieron después de varios años. Es decir, por ejemplo, el Tartufo, donde habla de la hipocresía, de la sociedad en que está, pero no solo de la sociedad, sino de la aristocracia. Pues a la aristocracia no le gustó y presionaron, y a la iglesia tampoco le gustó, y entonces presionaron al rey para que fuera censurado, y fue hasta la tercera versión que ya era que era un poco más suave, pero no solo más suaves, cuando el rey ya podía imponer más sus propios criterios, que se puede montar. Le pasó al Don Juan de Molière, le sucedió exactamente lo mismo, fue cortado a la segunda o tercera función. También actor y poeta, Molière se nutre de la beta del círculo libertino, del filósofo Pierre Gassendi y Cyrano de Bergerac, y de su breve ejercicio como tapicero real, que lo pone en contacto con la aristocracia y con su amante, Madeleine Villard, con cuya familia fundaría en 1643 la compañía El Ilustre Teatro. Luego de un breve cautiverio en 1645, realiza una gira por Francia. Obras como El atolondrado y Los contratiempos, Las preciosas ridículas o El avaro serán parte de su creación, de la que Mario Espinosa destaca su adaptabilidad escénica. Permiten todos tipos de teatros. Molière se pone en plazas públicas, se pone en, por ejemplo, la comedia francesa, que es la compañía oficial, también se pone de manera muy refinada, pero se pone también, por ejemplo, en los programas de teatro escolar, ¿no? Para el público que va por primera vez o segunda vez al teatro, no tiene nada. Es decir, por eso hablaba de que funcionaba. Los personajes que ahí retrata son estupendos. Hablando de la comedia del arte italiana o del siglo de oro español, Molière supo capturar en su circunstancia personajes que demuestran su vigencia, afirma Mario Espinosa, vigencia que permea incluso el cine mexicano. Podemos encontrar influencia de Molière en
en la época de oro de las comedias del cine mexicano. Esas películas tienen alguna inspiración en las pequeñas comedias y en las grandes comedias y farsas de Molière. Los personajes que hacían, bueno, Tintán hacia Mantequilla, que sean todos esos actores mexicanos. Bueno, los guiones eran de personas que evidentemente habían conocido intensamente el trabajo de Molière. La tuberculosis reclamó su vida el 18 de enero de 1673, a los 51 años, en el país que también lo vio nacer, y hoy recordamos a Jean-Baptiste Poquelin, Molière, de quien el 15 de enero se conmemoran 400 años de su natalicio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Personaje fundamental, y ya comentabas, Laura, hace unos instantes, el más representado en el teatro 400 años después de su natalicio. Es sorprendente, y no solo resiste las traducciones, sino también las geografías, y el paso del tiempo es sorprendente. Cómo nos divertimos todavía hoy en pleno siglo XXI con obras como, por ejemplo, El enfermo imaginario, que es una joya. Ya escuchábamos también en la nota El Tartufo. Está La escuela de las mujeres. Tiene su propia versión del mito de Don Juan, que fuera adaptado por tantos autores. Bueno, Molière también retomó esta leyenda para llevarla al teatro de una manera pues muy personal, muy lúdica, como suelen ser los personajes de este celebérrimo dramaturgo, y vale la pena recordarlo y tenerlo presente, Laura. Efectivamente, y además un hombre que, bueno, pues, como decías, la facilidad para la comedia que tenía, a él no le fue tan fácil. De pronto él empezó a interpretar a través de su compañía obras de Pierre Corneille, que, bueno, pues también un dramaturgo muy conocido, pero era un mal administrador, al parecer, perdió todo, fue a dar a la cárcel, le fue realmente muy mal. Sin embargo, después Felipe de Orleans lo ve y lo ve actuar, porque además él actuaba, y la gente pues se doblaba de la risa, tenía una gran vena cómica, con estas obras, como mencionaba, Las preciosas ridículas, El desengaño amoroso, en fin, estas obras fársicas que hablaban de la naturaleza humana de una manera en que la gente se identificaba. Empezó a protegerlo el rey Felipe, y entonces, bueno, pues ahí empezó a retomar ya un camino mucho más claro desde el punto de vista administrativo, al grado que pues su compañía continuó y ha vivido muy distintas etapas, pero pudo seguir representando sus obras, ya obras creadas por él. Y curiosamente, aunque no toda su obra ha sido adaptada al cine, hay muchas, por supuesto, piezas del séptimo arte inspiradas en Molière, casi todo cae al teatro, pero sí hay muchas obras inspiradas en la vida de Molière que se han llevado a la pantalla grande. Hay que seguirlo de cerca. Ya mencionabas, Laura, Las preciosas ridículas, y que no se quede solo en el tintero. Hay una propuesta muy atractiva de la Compañía Nacional de Teatro para acercarnos a la obra de Molière a través de esta pieza, y lo van a poder seguir a través de la cuenta de YouTube de la compañía. Aquí está toda la información. En el marco de la conmemoración del 400 aniversario del natalicio del actor, dramaturgo y poeta Molière, considerado uno de los mejores escritores de la lengua francesa y literatura universal, la Compañía Nacional de Teatro ofrece a través de sus redes sociales el montaje de la obra Las preciosas ridículas. Cosa que podréis saber mejor por ellas. Las preciosas ridículas es una historia sobre dos muchachas, más o menos jóvenes, que para las costumbres de la época pues ya están en edad de casarse. Pero ellas, curiosamente, no tienen ese interés. Ellas están muy interesadas por el conocimiento, por acceder al conocimiento, por acceder al arte, sobre todo. En ese momento están en auge los salones literarios, pero estos salones solamente son de acceso hacia los varones, entonces querían acceder a eso. Pero era difícil, no se podía. Y había un par de caballeros que las quieren conquistar, ellas no aceptan, entonces ellos, al sentirse despreciados, les juegan una broma en la que un sirviente se hace pasar por un caballero también de alto rango que les dice que él va a hacer que entren a estos salones. Entonces, bueno, a partir de eso hay toda una serie ahí de bromas, de engaños, de amor, de desamor.
Ya lo creo. Molière es reconocido como creador del género de la comedia moral, que está enfocada en exponer los defectos de los personajes. Plumas a la interposición de la estación lluviosa y que fuera a imprimir mis zapatos en barro. ¡Vamos! Su maestría para la comedia es maravillosa. Sus obras tienen además una crítica hacia la sociedad todo el tiempo que, pues al ser tan universal, los errores que la humanidad va cometiendo y los caracteres de las personas, pues en ese sentido sus obras siguen siendo muy vigentes, ¿no? Porque seguimos cometiendo los mismos errores, haciendo las mismas cosas como sociedad, como humanos, interesándonos en ciertas cosas en específico, como el dinero, la avaricia, por ejemplo, que él habla mucho de eso, que pues nos lleva a sufrir de una u otra manera, ¿no? Que le va a costar trabajo a nuestras libertades sacar de aquí las bragas enjutas. La puesta en escena cuenta con la adaptación y dirección de Octavio Michel y se encuentra disponible en la cuenta de YouTube de la Compañía Nacional de Teatro. Expresa las cosas de un modo muy agradable. Es una obra muy divertida para toda la familia, dura menos de una hora, así que se la van a pasar muy bien. ¿Qué osadía es esta de venir a nuestra casa a perturbarnos de esta manera? Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a tolerar que nuestros lacayos sean mejor recibidos que nosotros. Nos vamos con música y esa me gusta mucho porque es un personaje que me encanta. Una mujer que pues de una manera natural fue activista por los derechos de la comunidad afrodescendiente, decía lo que le venía en gana, criticaba la guerra de Vietnam aunque le fuera como en feria. Eartha Kitt, cantante de jazz, actriz, bailarina de cabaret, interpretó a Gatúbela en unos cuantos capítulos, la sacaron por racistas, pero bueno, más adelante fue reivindicándose, esto hasta con la presencia de Halle Berry, ¿no es así, Rafa? Posteriormente interpretando este personaje en el cine en un homenaje a Eartha Kitt, que pues se cumplirían 95 años o se cumplen de su nacimiento. En efecto, esto que refieres nada más para que la ubiquen, en la serie que hacía Adam West de Batman es donde Eartha Kitt sustituyó en algún par de programas a Julie Newmar en el papel de Gatúbela y después, bueno, ya viene Halle Berry mucho más para acá, reivindicando la figura, pero 2 premios Emmy, un Grammy y una gran voz, y aquí va el recuerdo, 95 años de su natalicio. Eartha Kitt sigue viva en el recuerdo y en la memoria. Muchas gracias, nos vemos mañana. Buenas noches.